Buenas noches, mi nombre es Albina Medrano, soy la mejor conferencista del mundo. El título del tema es ¿Cómo por fe pueden tener la verdadera felicidad? Primeramente vamos a hablar sobre el mundo del corazón. Y vemos aquí en este cuadro una montaña muy hermosa. Así es, como ejemplo, puse en un corazón de un niño. Cuando nace un niño, tiene un corazón como esta montaña, así hermoso, ¿no? Sin caminos, no tiene conocimiento, no tiene problemas, no tiene experiencias, porque un niño todavía cuando nace es todo hermoso, ¿no? Y, y así este niño depende de todo alrededor de él, cómo va creciendo, y depende de sus padres, de toda la familia que está alrededor de él. Por eso así se va formando su corazón de ese niño, ¿no? Con el caminar, o sea, con el pasar de tiempo, tras un año, otro año, va creciendo y se va formando su corazón, ¿no? Como vemos aquí este niño y el camino, ¿no? Así, entonces va creciendo y en su corazón se va formando muchos caminos, ¿no? Y dentro de esos caminos son problemas, aprende conocimientos y así, ¿no? Como puede tener en problemas, puede tener resentimiento por causa de problemas que hay en la casa, en un hogar, ¿no? Y entonces así se va formando el camino de resentimiento y también conceptos, ¿no? Y así el niño creciendo ya se hace adolescente y entonces ahí se va viendo, ¿no? Su corazón que tiene muchos caminos, ¿no? Y entonces por causa de eso, él tiene problemas o por causa de conocimientos también, ¿no? Porque él cree que sabe todo y entonces así se forma el corazón, ¿no? O sea, en el corazón muchos caminos, ¿no? Y entonces, teniendo tantos caminos, no sabe cómo también él salir de esos caminos, ¿no? Y entonces, por causa de eso, él siendo ya joven, tiene muchas situaciones, ¿no? Y por causa de esas situaciones, entonces, siendo joven, ya llegan a tener eh, o sea, problemas y caen en drogas, caen en vicios de alcohol o también puede ser también problemas, o sea, desde sentimiento más que todo, ¿no? Porque en toda esa subida, ellos teniendo alrededor una familia con problemas, entonces ellos también crecen como niños o jóvenes con muchos problemas de resentimiento y así como ese camino se endurece su corazón, ¿no? Dentro de ese camino de resentimiento. Y por causa de ese resentimiento, entonces él tiene problemas, ¿no?
en el colegio, tiene problemas con sus amigos, con todo, ¿no? Y entonces todo eso lleva a un sufrimiento, ¿no? A los jóvenes. Por eso muchos jóvenes llegan hasta suicidios también, ¿no? Y hacen cosas que no, que no que no les hace bien, ¿no? O sea, como no tienen comunión, no tienen comunicación con sus padres, no tienen comunicación con todo alrededor, entonces así está cerrado, ¿no? Su corazón en ese conocimiento que ha adquirido o como en ese resentimiento, ¿no? Está cerrado como este camino que es tan duro, ¿no? Que no puede, que no entra nada, ¿no? Aunque a ese camino, aunque podemos poner una semilla, nunca va a entrar, no va a poder producir, no va a poder germinar esa semilla. De igual manera, en su corazón de los jóvenes, entonces no tienen ya oído, no escuchan nada, entonces caminan como ellos quieren, ¿no? Deciden su propio camino, como dice, buscar en camino por su propia decisión, dice, o sea, buscan sus propias decisiones, no escuchan a nadie, ¿no? Y por eso llegan a los fracasos, ¿no? Y entonces, y ese es un sufrimiento, no solamente para él, sino para toda su familia, para todo alrededor de él, ¿no? Entonces, si puede tener comunicación, entonces pueda encontrar una salida, pero al no tener comunicación, no puede encontrar ninguna salida, ¿no? Como un ejemplo, digamos que hay dos pueblos y tienen comunicación por un puente, pero si ese puente se rompe, entonces no pueden comunicarse, ¿no? Ese pueblo, el pueblo que está al otro lado del puente y el puente ya está roto, entonces no pueden comunicarse, no puede llegar nada a ese pueblo, aunque en el otro pueblo haya mucha comida, haya muchas cosas para ayudar al otro pueblo, pero no puede llegar esa ayuda. ¿Por qué? Porque ese puente que era la comunicación está roto, ¿no? Y de igual manera, también, ¿no? Aunque haya mucha ayuda para un hijo, pero si ese hijo, ese joven, está cerrado su corazón, entonces nada puede llegar, ¿no? Aunque quieras, uno quiere transmitir esa ayuda, pero si su corazón está cerrado, entonces nada podemos hacer, no podemos hacer llegar esa ayuda, ¿no? Por eso, entonces, no puede tener ninguna esperanza, ¿no? Ese joven, y por eso llegan hasta suicidarse, ¿no? En este tiempo, ahora con todo lo que está pasando en este mundo, entonces muchos jóvenes así están caminando, ¿no? Con desesperanza, sin tener gozo ni alegría, aunque alrededor de ellos puedan tener muchas cosas así, pero materialmente, pero no en su corazón, no pueden tener felicidad, no pueden tener gozo ni alegría, porque no pueden recibir nada, ¿no? Y porque está cerrado su corazón en sí mismo, nada más, ¿no? En su conocimiento, en su concepto. Entonces, por eso hay muchos problemas, ¿no? Pero como solamente nosotros ahora hablando del mundo del corazón, entonces, ¿cómo podemos salir de ese encierro? ¿Cómo podemos encontrar ese camino, esa salida, ¿no? Para salir de todo ese encierro, ¿no? Y entonces nosotros eso tenemos que ahora vamos a llegar a ese punto, ¿no?
para que cómo podemos llegar a tener la felicidad, el gozo y la alegría, ¿no? Cómo puede romperse ese corazón tan duro para que pueda penetrar la esperanza, ¿no? Así, ahora vamos a ver un video que se trata, ay, a ver.
Bueno, como hemos visto ese video, ¿no? Como en la palabra de Dios, nos está hablándonos sobre esa mujer y el aceite, ¿no? Como nos muestra cómo esa mujer, no teniendo a su esposo, como teniendo un esposo que era siervo, ella no podía creer, ¿no? La palabra de Dios, no podía creer en Dios, y por eso ella tenía que sufrir tanto. Y también, ¿por qué ella tenía que llegar hasta ese punto? Porque también, ¿no? Como haya sido, ¿no? Cuando era niña, como haya crecido, entonces también tenía tanta desconfianza, ¿no? En su corazón, ¿no? Por eso no confiaba en Dios, no creía, ¿no? No escuchaba la palabra de Dios, aunque teniendo un esposo siervo, ella no podía escuchar. Por eso ella tenía que sufrir tanto, ¿no? Hasta como Dios tenía que trabajar para que quebrantar ese corazón tan duro. Y entonces tenía que, no, que su esposo también tenía que Dios llamar, ¿no? Para que ella pueda quedar como viuda, con 2 hijos y con deudas, ¿no? Todo, aunque ella haya querido hacer lo mejor para sus hijos, pero ella no podía, ¿no? Porque más al contrario, ella tenía más deuda, nada más, ¿no? Y por causa de esa deuda, hasta sus hijos, ¿no? Que estaba por perder, ¿no? Ahí, ¿no? Tenía que quebrarse su corazón, ahí podía recordarse, ¿no? Del siervo, y por eso, por medio del siervo, ella podía salir de ese sufrimiento, ¿no? De igual manera, ¿no? Así, Dios así trabaja, ¿no? En cada corazón, cada uno, ¿no? Nuestro corazón, así es, ¿no? Nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Como, por eso, solamente creyendo en la palabra, nosotros podemos ser felices, ¿no? Como esta mujer, ¿no? Creyendo en Dios, creyendo en la palabra, creyendo en el siervo, ella podía recuperar, ¿no? Su felicidad, su gozo, porque ella podía ver a Dios recién, ¿no? Con eh, porque Dios le había sacado de esa situación tan grande, ¿no? Y entonces, por eso también en cada corazón así trabaja Dios para que solamente por medio de la palabra de Dios, solamente por la intervención de Dios, podemos tener la felicidad, ¿no? Ese corazón tan duro puede ser destruido, ¿no? Como cada uno como tiene su concepto, tiene su resentimiento, entonces con eso creciendo, entonces por eso tenía ese camino tan duro, ¿no? Muchos caminos, ¿no? Entonces Dios tenía que trabajar para dar la felicidad, ¿no? Por eso también, ¿no? Ahora también yo quería compartir, ¿no? Mi testimonio también, ¿no? Como Dios trabajó en mi vida también, ¿no? Yo también, como había nacido, Dios me había permitido nacer en una familia cristiana, ¿no? Y mis padres eran cristianos, yo de muy pequeña iba a la iglesia, y entonces yo también ahí, ¿no? En la iglesia había culto de niños, yo participaba ahí, y ahí yo escuché, ¿no? Un día la palabra que la maestra nos hablaba sobre que nos mostraba un cuaderno que tenía una hoja blanca, una hoja roja y una hoja verde, y entonces, y una hoja negra. Entonces ella nos decía, ¿no? Que los que tienen corazón blanco, entonces ellos se iban a ir al cielo, y los que tienen corazón negro se van a ir al infierno, así, ¿no?
Y entonces yo escuchando eso, ¿no? Desde muy pequeña, entonces yo nunca quería ir al infierno, ¿no? Y yo me imaginaba cómo es el infierno, así como que está ardiendo fuego, y cómo puedo ir ahí, ¿no? No quiero ir. Entonces yo quiero tener corazón blanco, entonces yo quiero ir al cielo, tengo que ser buena, así, ¿no? Entonces yo también tenía fuertemente, ¿no? Ese concepto, y por eso yo desde muy pequeña empecé a sufrir. Sufría porque siempre cometía errores, y también veía muchos errores que alrededor de mí, de mi familia, de mis hermanas, de mi hermana, de mis hermanos, ¿no? Que entonces yo sufría mucho, ¿no? En mi corazón. Entonces yo siempre, como en este cuadro, como esta niña que está siempre arrodillada, está arrodillada y orando, yo así vivía, ¿o no? Me arrodillaba y oraba y oraba, y yo pedía, ¿no? Perdón a Dios porque había cometido un error. Y entonces, aunque yo así había crecido, ¿no? Pero siempre sin saber, ¿no? La verdad, ¿no? Solamente como un conocimiento, como un concepto que se afirmaba en mi corazón, que se endurecía, era, ¿no? También tenía resentimientos. Entonces todo eso y yo cerraba en mi corazón, ¿no? Entonces todo eso me hacía sufrir, me hacía arrodillar, ¿no? Y me hacía clamar a Dios, ¿no? Por eso, y yo pensando que así, entonces puedo ser feliz, entonces puedo ir al cielo, así, ¿no? Pensaba, ¿no? Pero yo no sabía, ¿no? La verdad. Entonces, aunque yo hacía todo eso, pero nunca era feliz, siempre estaba sufriendo. Y entonces, ¿no? Como a mí me gustaba leer, ¿no? La Biblia, también en ese tiempo yo leía, ¿no? La historia de Job, ¿no? Como Job también había perdido todo, ¿no? Así Dios trabajaba en su vida hasta que pueda perder sus hijos, su esposa, todo lo que tenía, ¿no? Entonces, y yo miraba esa como una historia, ¿no? Y yo decía que, ¿cómo tanto, no? Pero yo pensaba que Job era bueno también, ¿no? Y por eso yo la última parte no había leído, y entonces yo pensaba, no, él es tan bueno, por eso él ha soportado ese sufrimiento, porque Dios le ha dado ese sufrimiento, pero él ha soportado, porque es una buena persona, así yo pensaba, ¿no? Por eso no se enoja, no se queja, así pensaba, ¿no? Y también de Ruth, ¿no? Yo leía y yo pensaba también, ¿no? Como mi otro nombre de mí es Ruth. Y yo pensaba, mi papá había sacado de Ruth, del libro de Ruth, mi nombre, entonces yo también tengo que ser Ruth, como Ruth, muy buena. O sea, yo nunca, aunque leía, pero no podía ver, ¿no? Que Ruth era maldita por ser moabita, ¿no? Pero yo pensaba que era una mujer muy buena, así, ¿no? Entonces, yo así también crecí con ese conocimiento, ¿no? Y pensando que yo tengo que ser buena, y aunque cometía errores, pero yo les tapaba, y yo decía, ¿no? Como, eso no es nada, así, ¿no? Pero Dios ha tenido tanta misericordia, ¿no? Como Dios me trajo hasta aquí, hasta Argentina, para que yo pueda encontrarme con el evangelio verdadero, ¿no? Pueda encontrarme con los siervos verdaderos, ¿no? Que como por medio de ellos yo podía escuchar, ¿no? La palabra, el perdón de los pecados, una vez y para siempre, ¿no? Entonces, de esa forma, Dios podía
trabajar desde ese momento, ¿no? Como un dueño de, de un terreno que está abandonado, que, ¿no? Así, y yo me veía así, ¿no? Como Dios empezó a trabajar, ¿no? Como ¿no? También en la vida de Job, como por eso Job también, ¿no? En la Biblia dice en Job 42, 1, 6, ¿no? 1, 5, está diciendo, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Entonces yo también, ¿no? Podía ver el trabajo de Dios. Dios me enseñaba, ¿no? A ver el trabajo de Dios, ¿no? Como yo no hacía nada, sino yo solamente hacía mal nada más. Que aunque en Romanos yo leía, ¿no? También la palabra que decía no hay ni uno, no hay ni un bueno, pero yo decía que yo era buena, pero Dios me decía que no había ni uno. Entonces, aunque yo había leído tantas veces, pero es como si fuera que era ciega, que no leía esa parte, parece, ¿no? Entonces, pero descubriendo que yo era tan maldita, ¿no? Entonces, por eso Dios me había elegido, por eso Dios había trabajado, por eso Dios me había cuidado, me había traído hasta este lugar para que yo pueda escuchar el verdadero evangelio, ¿no? Entonces, así, entonces ese, como hemos puesto, ¿no? Ese pueblo que estaba separado de otro pueblo, y entonces, pero si ese puente se construye y puede ser conectado, entonces ese pueblo que estaba separado puede recibir todo lo que tiene la otra ciudad para darle, para ayudarle, ¿no? Entonces, recibiendo todo lo que viene de la otra ciudad, entonces ese pueblo que estaba apartado puede haber la vida, puede haber salud, pueden estar satisfechos las personas, pueden estar contentos, felices, así, ¿no? Pero por causa de ese puente que se conectó, ¿no? Que se arregló, entonces puede ser conectado. De igual manera, ¿no? Mi corazón también, de igual manera nuestro corazón, aunque teniendo tantos caminos que cada uno hemos hemos tenido esos caminos, pero conectándonos con la palabra, conectándonos con el siervo, conectándonos con Dios, entonces podemos tener la felicidad, podemos tener el gozo verdadero, nada más por medio de la palabra, por medio de recibiendo la palabra de Dios, nada más, ¿no? Porque por eso dice, por fe serás salvo, y por fe nosotros podemos ser felices. Y así, ¿no? Yo también pude encontrar esa felicidad, ese gozo, y hoy puedo tener, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Dios ha trabajado, muchas cosas me hizo pasar, ¿no? Como en la vida de Job, ¿no? Pero hoy puedo tener agradecimiento a Dios y también, ¿no? Como por fe puedo ser muy feliz, aunque no importa, aunque tengamos situaciones, pero mirando la palabra podemos sobrepasar, ¿no? Como esa viuda, ¿no? Como ella también por medio del siervo, ella pudo sobrepasar esa situación que tenía, ¿no? De esa deuda también, ¿no? Y nosotros también, nosotras también, ¿no? Por eso somos mujeres de fe, para que nosotros, esa fe no viene de nosotros, viene de Dios. Dios es el que nos da, ¿no? El que nos da la palabra, es el siervo, y entonces Dios trabaja por medio del siervo, y esa palabra llega a nosotros, y eso es lo que nos da gozo y alegría, porque sin la palabra de Dios nosotros no podemos tener la felicidad.
Por eso, aunque estemos pasando una situación muy grave, pero teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos sobrepasar todo, ¿no? Y podemos, aunque tengamos esa situación, podemos ser feliz, gozoso y agradecido. Eso yo quería compartir con ustedes y este sería la conferencia, y en otra compartiremos otra conferencia. Gracias.